juez y magistrado español que está acompañándonos hoy aquí en Punto Noticias y que además está de persecución en su país. Paradoja, querida Licenia. Un juez que además ha sido un permanente defensor de la búsqueda no solo de la verdad, sino defensor de los derechos humanos, que trató por primera vez de juzgar los crímenes cometidos durante el franquismo, terminó siendo sancionado por el sistema judicial de su país. ¿Cómo le va, doctor Garzón? Le saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo. La cual usted también fue del sistema en España. Se me parece que tiene apagado su micrófono, si lo encendemos. Ahí está. Sí. Buenos días, es un placer estar con ustedes. Estoy en Ecuador, sí. Y en cuanto a las paradojas, ocurre en casi todos los sitios, en unos más que en otros, ¿no? Quizás cuando tomas decisiones te arriesgas a que esas decisiones sean entendidas de una forma o de otra. En mi caso, cuando decidí abrir la investigación por los crímenes franquistas, no solo era una obligación moral, era una obligación jurídica, era necesario ante el abandono de las víctimas después de 80 años desde la guerra civil, y sabía lo que me arriesgaba. Efectivamente, dentro de la judicatura y la política hay fuerzas muy oscuras que siempre están agarrándose al pasado, a los sistemas autoritarios o dictatoriales, y finalmente pues matan al mensajero. En este caso me inhabilitaron, me suspendieron, después por investigar la corrupción ocurrió otro tanto, pero bueno, afortunadamente aquí estamos, seguimos peleando, y lo importante es que esto no suceda y establecer los mecanismos para prevenir que en otros países, en otros lugares, como por ejemplo en esta región y en Ecuador, no suceda esto, y desgraciadamente tenemos ejemplos más que suficientes del lawfare por parte de las autoridades actuales. Doctor Garzón, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Uno de esos ejemplos, al menos el que más salta a la vista en nuestro país, es el que ha sido realizado contra el expresidente de la República, Rafael Correa, que terminó impidiéndole su participación en las actuales elecciones, cuya segunda vuelta está prevista para este domingo. ¿Qué lecciones nos debe dejar como país este tipo de lawfare, ese tipo de persecución judicial contra personas que han brindado sus servicios a un país, independientemente de si fueron totalmente buenos o totalmente malos? Pero ¿qué lecciones nos debe dejar como nación y cuáles son las consecuencias que nos deja también este tipo de persecución política? Yo creo que el lawfare es el ejemplo más claro de miedo y de perversión política, ¿no? Cuando no se sabe cómo confrontar con argumentos y políticamente a un opositor, a una fuerza política contraria, se acude a estos mecanismos de persecución político-judicial, es decir, utilizando perversamente el derecho para ajustar cuentas políticas. Claro, esto se sabe que es así, pero cuando implica a la justicia también es mucho más grave. La persecución de Rafael Correa, creo que ya me he manifestado en varias ocasiones, es evidente, es imposible en sí mismo, y analizando la consistencia de los elementos probatorios, los indicios y todo lo que se ha ido conociendo o lo que nos han dejado conocer, que evidentemente hay un componente político en esa acción. Y es muy triste que quien ha dado por su país, tanto con acierto o con menos acierto, se vea sometido a un exilio forzado y a una persecución por actores políticos que no saben confrontar con argumentos políticos a quien siempre ha utilizado esos argumentos políticos en beneficio de su país. Doctor, en el caso que logra la sentencia en contra del expresidente Correa, que es este caso Sobornos,
utilizan una figura que tiene como autor al famoso Roxin, esta teoría del influjo psíquico. ¿Qué opinión le merece a usted, que es un experto en la materia jurídica, la aplicación de esta figura para sancionar y para juzgar al expresidente Correa? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que respeto las actuaciones judiciales, no las comparto, evidentemente, el derecho a la... trata de los juicios muy estrictos, pero evidentemente yo les aconsejaría muy claramente que profundizaran en el estudio de la doctrina de Roxin, ¿no? Es decir, creo que se han quedado en los aledaños de la misma y el influjo psíquico, la inducción, no es lo que se dice en esa sentencia. Tiene que haber unos elementos y una acción directa y una influencia de tal calibre que, desde luego, con todos los acontecimientos, hechos que se conocieron y se conocen y demás, no concurren en Rafael Correa. Era la única forma, probablemente, de revestir algo que es absolutamente hueco, ¿no? No solo por escribir muchas hojas se tiene más razón, sino cuando esas hojas están llenas de argumentos y de contenido jurídico. Y en este caso es casi negativo, cuando no muy penoso, acudir a la figura de Roxin para justificar un atropello judicial de ese calibre. Doctor Garzón, ¿qué daño le hace a la democracia en cualquier país en el que se aplique el lawfare? El daño es terrible porque la propia figura del lawfare es guerra jurídica, es avanzar, socavar los propios sistemas judiciales, los propios sistemas democráticos, pervertir, prostituir la separación de poderes y hacerlo con una influencia lógicamente dirigida a someter al contrario por argumentos e instrumentos que son ajenos a la propia parte en la que pertenecen cada cual. A Rafael Correa se le puede criticar, se le puede incluso cuestionar políticamente. Lo hemos visto, en este país ha habido confrontaciones muy duras cuando el propio Rafael Correa era presidente de la República, y a mí me hacía mucha gracia cuando venía por acá y me decía no hay democracia. Digo, bueno, si no hubiera democracia no podría haber esta confrontación tan tremenda, aunque un dirigente político se posicione en una situación. Para eso están los medios de comunicación. La libertad de prensa conlleva esto, confrontación, pero lo que no se puede hacer es utilizar los mecanismos de la justicia que responden a otros parámetros para socavar y alquilar al oponente político. Eso pervierte el sistema democrático, porque después recomponer esa situación, ese poder judicial lleva años, lleva décadas. El daño es tan tremendo que veremos las consecuencias de este lawfare, y sobre todo cuando se había abordado en su momento una concienzuda y una reforma de la justicia en profundidad en el Ecuador. Y creo que este paso atrás en estos últimos 4 años me parece muy peligroso en general. Y aquí no hablo ni de una adscripción política ni de otra. En general, para el Estado de Derecho, para Ecuador y para la región y para el mundo entero. En cualquier país que se produzca una situación así, hay que descubrirla y hay que neutralizarla. Algo que de lo que dice el doctor Baltasar Garzón, Licenia y amigos, que me queda rondando en la cabeza es cómo recomponer el daño que se ha provocado a todo el sistema judicial. No hay un sistema perfecto, ¿no? Ni la democracia es un sistema perfecto.
¿Cuál debería ser ese mecanismo entonces, doctor Baltasar Garzón, para que la justicia en el Ecuador pueda tomar un rumbo y que esos jueces y esos fiscales no actúen dependiendo del poder de turno y no actúen dependiendo de los chantajes y las presiones que ejercen muchas veces esos poderes de turno, que además no son solo políticos, son económicos y también son mediáticos? Es fundamental la independencia judicial, pero también la responsabilidad judicial. Es decir, el poder judicial es un elemento nuclear en una democracia y para el Estado de Derecho, y no puede estar al pairo, es decir, al sol que más caliente políticamente. El juez es un servidor público y como tal servidor público no debe de olvidar, jueces, fiscales, me refiero en general, no debe de olvidar que ese servicio público, el titular de ese servicio público es el pueblo, no es el presidente de la República, no son los poderes económicos, mediáticos, es el ciudadano. Si los jueces no son capaces de comprender que esa es su labor, van a estar siempre sometidos a unos u otros. Por tanto, lo que debe de hacer una política criminal, una política judicial, democrática, progresista, es precisamente generar esos espacios de responsabilidad y de servicio público y que nos entren en las arterias, en las venas, en el cuerpo entero, que esto es así. No es demasiado difícil. Se hace en otros países. España salió de una dictadura y después que en democracia tiene todos los defectos que podamos querer, pero se avanzó. Otros países lo mismo. Es decir, lo que no podemos permitirnos es que un país como Ecuador, que avanza durante una serie de años en unas reformas, sobre todo de la justicia, muy importantes, ahora retroceda, porque es imposible o casi imposible volver a recomponer esa situación. Para mí lo esencial es la responsabilidad del Poder Judicial, que está antes o a la vez de la independencia, porque una y otra van a ser los que van a dar la pauta del contenido verdadero del servicio público de la justicia. Doctor Garzón, hablando de retrocesos, no solo en materia judicial, se ha experimentado en el país un grave retroceso en materia de derechos humanos, y no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales que han manifestado su preocupación por lo que ocurre en Ecuador, y uno de esos eventos fue lo que ocurrió en octubre de 2019, donde hubo graves violaciones a los derechos humanos. Usted ayer se reunió con el defensor del pueblo, conoce ya las conclusiones, los resultados, el informe de la Comisión de la Verdad creada para investigar lo ocurrido en octubre de 2019. ¿Cuál es la valoración que usted tiene de este informe que fue conocido ayer entre usted y el defensor del pueblo? Pues como le dije ayer al defensor del pueblo y a su equipo, me parece un informe no solo oportuno, sino necesario para el fortalecimiento de la democracia en Ecuador y sobre todo para la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas. Y sobre todo es un informe valiente. Quienes han formado la Comisión de la Verdad en tiempo real, no olvidemos que los acontecimientos entre el 3 de octubre y el 16 de octubre de 2019 están ahí a la vuelta de la esquina, y la importancia de esa Comisión de la Verdad es que ha abordado temas muy complejos y muy importantes, y lo ha hecho con valentía, y también el defensor del pueblo ha ejercido esa labor a la que yo me refería antes de servicio público. No personalmente ni porque está en medio de un proceso electoral, bueno, pero si pensamos esto, la suerte puede ser incierta y por tanto el defensor del pueblo podía haberse reservado para un momento posterior. No, ha hecho lo que debía, ha sacado su forma de la Comisión de la Verdad, lo que se debe de hacer. Es decir, una Comisión de la Verdad no tiene capacidad de investigación judicial, ha establecido una verdad sobre los hechos ocurridos, ha cubierto una fase importantísima que es darle la posibilidad a las víctimas para que aporten su testimonio y a la vez ya reciban
la reparación de esa misma verdad y ahora corresponde al organismo del Estado, de la República, que es la Fiscalía, investigar esos hechos. Y son hechos muy graves. Realmente creo que todo ciudadano, tanto de Ecuador como de fuera de Ecuador, debería de conocer ese informe. Los testimonios son impresionantes y lo que se debe de exigir a la Fiscalía y al organismo judicial correspondiente es que, sin diferencia del lugar de donde venga la violencia, tiene que investigarse, y mucho más cuando los hechos podrían revestir una categoría que en la propia informe de la Comisión de la Verdad y en la denuncia del defensor del pueblo se establece como posibles crímenes de lesa humanidad. Un comentario breve nada más sobre la respuesta que le ha dado el doctor Baltasar Garzón a Licenia, y es algo que me sigue generando inquietud, probablemente lo que va a comentar también el doctor Baltasar Garzón, y es, yo no entiendo por qué le preocupa tanto la interferencia, sobre todo al gobierno. El gobierno no tiene candidato en teoría, ¿ah? El gobierno no tiene candidato en teoría. No sé por qué le importa tanto la interferencia que puede tener este informe presentado en vísperas de una elección presidencial, si es que el gobierno no tiene candidato, por un lado. Por el otro, hubo una discusión a partir de la presentación de este informe, doctor Baltasar Garzón, que era si es que en esos testimonios y el resultado del informe establece o no y se podría configurar el delito la figura de delitos de lesa humanidad a las violaciones a los derechos humanos, considerando que hay por lo menos 6 ejecuciones extrajudiciales. Sí, del informe se cita esa posibilidad del defensor del pueblo también en una denuncia previa ya del mes de noviembre, si no recuerdo más, de los abogados de la CONAIE, también creo que a la espera de una tramitación más ágil y eficaz. La calificación de crimen de lesa humanidad es una calificación jurídicamente compleja, difícil, pero lo que yo puedo decir en el informe de la Comisión de la Verdad ameritan una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía para determinar si pueden ser calificados como tales o no. Y eso es en beneficio de la del propio Estado de Derecho y de la democracia y del propio Estado. El Estado debería de estar contento de que esa investigación se lleve a cabo, porque no se tapa el sol con un dedo. No basta con decir ese informe sesgado, no es suficiente decir las Fuerzas Armadas o de la policía hicieron lo que debían. Bien, sometámoslo a la transparencia de una investigación independiente como debe ser. Eso debería de poner feliz a todas las instituciones, desde la primera magistratura del Estado, la Presidencia de la República, apoyar esa investigación que se haga, porque la necesidad de reparación, de garantías de no repetición, conlleva la verdad y la justicia. La verdad ya se ha iniciado su establecimiento, ahora falta la verdad judicial, y esa es la labor que le corresponde como servicio público a la justicia. Por tanto, ocultar o criticar la oportunidad o no de un informe es quedarse en la superficialidad de un hecho de tanta trascendencia como los terribles acontecimientos que vivió el Ecuador con el paro y con los conflictos sociales que se generaron después y que dieron un resultado tan tremendo que se especifica en el informe de la Comisión de la Verdad. Doctor Garzón, ahora que tenemos ya este instrumento, ¿cuál debería ser la actuación de la justicia para lograr judicializar este instrumento y lograr esta reparación tan ansiada por los familiares de las víctimas y por las personas que resultaron mutiladas o lesionadas durante estas protestas de octubre de 2019? Mire, en 2019 ocurrieron muchas cosas en Latinoamérica. Hubo, no solo en Ecuador,
o en más países. Quizás Ecuador fue de los primeros que abanderó negativamente unos estallidos sociales de indignación. Lo que le corresponde a la justicia es investigar esos hechos. No solo la investigación particular de los manifestantes o protestantes frente a las fuerzas de orden público o los daños en bienes públicos. Por supuesto que sí, claro que hay que investigar esos hechos. La justicia es igual para todos, pero cuando la violencia viene de parte de agentes del Estado, los presuntos hechos que se pueden valorar como de contenido criminal vienen de parte del Estado, se agrava mucho más la situación. Las víctimas están más indefensas porque el poder de la fuerza y de la violencia, que es monopolio del Estado, lo tienen enfrente. Por tanto, la justicia aquí tiene que ser no solo más exquisita, sino más contundente, más eficaz, mucho más ágil. No pueden dilatarse los procedimientos. Pero esto no lo digo específicamente respecto del Ecuador, lo digo con carácter general. Es que no puede ser de otra manera. La justicia lenta no es justicia, lo cual no quiere decir que tengamos que ir a una justicia express y arbitraria, porque es igualmente injusta. No, lo que hay que acreditar es que hay una investigación efectiva, independiente y con transparencia. La pedagogía de la justicia es algo que está totalmente desaparecido en muchos países. Los ciudadanos necesitan confiar en la justicia y para confiar en la justicia es imposible leerse esas resoluciones judiciales kilométricas que citan a Roxin y citan a 20.000 autores que ni ellos mismos entienden lo que quieren decir. Tiene que ser pedagógica, tiene que ser transparente, tiene que ser explicada, porque si no, el ciudadano, que es, vuelvo a decir, el titular de la justicia, queda inerme y queda desamparado. Doctor Baltasar, ¿qué tiene que hacer la justicia? Investigar. Doctor, usted también asumió la defensa en su momento de Julian Assange, fundador de Wikileaks, que le reveló al mundo entero todas las atrocidades que cometía Estados Unidos durante sus invasiones a Oriente Medio. Assange estaba asilado durante 5 años en la Embajada de Ecuador en Inglaterra, en Londres, y el 11 de abril de 2019 el gobierno de Lenín Moreno, después de haber asegurado que no había ninguna intención de hacerlo, finalmente abre las puertas de la embajada y permite que el Scotland Yard detenga a Julian Assange. ¿Cómo le deja este episodio en particular al Ecuador de cara y de frente a la defensa de los derechos humanos, considerando que precisamente en el caso de Assange se han violentado sus derechos humanos, tanto es así que de darse una extradición hasta los Estados Unidos podría estar incluso en peligro su vida? Sí, el caso de Julian Assange, en el que Ecuador, la República del Ecuador, ha representado un papel fundamental. No olvidemos, entre otras cosas, si así se le dijo ayer también al defensor del pueblo, que Julian Assange sigue siendo ciudadano ecuatoriano y, por tanto, con todos los derechos que le corresponden, entre otros el de la asistencia consular que no tiene. Realmente el esfuerzo que hizo el gobierno de Rafael Correa, y Rafael Correa en particular como presidente, de otorgar el asilo, fue un ejemplo al mundo, fue un ejemplo de oposición a quien desde la fuerza imperial exige sumisión absoluta e incluso desempolva una ley del 1917 de espionaje, aplicándola a un periodista que garantiza que todo el mundo conozca lo que de ilegal se estaba cometiendo en muchas partes del mundo. Perseguir a este periodista se evitó gracias al asilo concedido por Ecuador. Incomprensiblemente, desde que el gobierno del presidente actual entró en el ejercicio del poder, fue un continuo deterioro de la relación, hasta el punto de que, como bien dice usted, pues se produjo la expulsión de la embajada de una forma, para mí, contraria a todo el derecho nacional e internacional. Y ahora
ahora estamos con una sentencia que se ha reconocido el riesgo contra la vida de Julian si se le extradita a Estados Unidos, pero a la vez no se ha reconocido que no debería de concederse esa extradición porque afecta a la libertad de expresión, a la libertad de acceso a la información, que es fundamental en la democracia. Pero bueno, ahí estamos peleando y esperemos que la justicia británica finalmente decida que no procede esa extradición, porque realmente si se produjera el riesgo para la vida de Julian Assange sería muy elevado. Doctor Garzón, usted va a participar como observador internacional de las elecciones en segunda vuelta que se realizan este próximo domingo. Le pregunto esto porque en las últimas horas se ha difundido un artículo del medio Página 12 que da a conocer una presunta trama para preparar un fraude electoral en el país. Dice: una fuente de la dirección del Consejo Nacional Electoral denuncia un complot contra la candidatura de Andrés Arauz. ¿Usted va a estar como observador? ¿Cómo Sí. tomar este tipo de denuncias en momentos antes de una elección? Y es algo que sí debería como ciudadanos preocuparnos. Efectivamente, yo estoy en Ecuador en esta ocasión como observador por parte del CLAHUD, que es el Comité de Derechos Humanos Latinoamericano de Derechos Humanos y Democracia, vinculado al Grupo de Puebla, y como tal observador y dentro de las normas establecidas por el Código de la Democracia en Ecuador, tengo que ser muy prudente en cuanto se refiere a todo lo relacionado con esa observación antes, durante y después. Esa normativa es muy explícita, pero sí que le puedo decir que como ciudadano progresista que soy, tengo muy claro que estas afirmaciones, estas denuncias que se producen son preocupantes y deberían de determinar por parte del Consejo Nacional Electoral y mucha la investigación y una explicación suficiente para que los ciudadanos de derecho al voto tengan el mecanismo. Va a favores internacionales y los organismos que están implicados en ellos. Vamos a hacer también que tranquilizar absolutamente un momento crítico, creo yo, en la región, en Ecuador, y la claridad y la transparencia tiene que ser absoluta. Queremos agradecerle al doctor Baltasar Garzón, magistrado y juez español, quien ha tenido hoy la gentileza de acompañarnos en esta entrevista. Un referente en la búsqueda de la verdad y la justicia y en defensa de los derechos humanos. No solo intentó llevar a los rezagos del franquismo en España a la silla de los acusados, sino también a tipos como Augusto Pinochet acá en nuestro continente. Fue sancionado por la justicia de su país por intentar enjuiciar a los rezagos del franquismo. Defensor también de Julian Assange, y hoy viene a Ecuador como parte de las misiones de observadores al proceso electoral que vamos a vivir el próximo domingo. Muchísimas gracias, doctor Garzón, muy gentil. Creo que ya lo perdimos. Liz, nosotros continuamos, vamos ya, está nuestra siguiente invitada esperando, la doctora Adoración Guamán. 8:06, una pequeñísima pausa, les ponemos en contexto y enseguida recibimos a Adoración Guamán, profesora titular de Derecho, del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia, PhD en Derecho. Todas las credenciales para hablar del tema, así es que no se vayan.